La llamada de Tulu, parte 2. El relato del inspector Legras. H. P. Lovecraft, 1926. Aquellos viejos asuntos que hicieron que el sueño del escultor y su bajorrelieve resultaran tan trascendentes para mi tío constituían el tema principal de la segunda mitad de su largo manuscrito. Parece que el profesor Engel ya había visto en una ocasión y estudiado sin obtener resultados el diabólico perfil de aquella monstruosidad sin nombre, representada sobre aquellos desconocidos jeroglíficos, y que también había escuchado las terribles sílabas que solo pueden ser transliteradas como algo parecido a Cthulhu. Aquella vinculación era tan horrible e inquietante que no resulta nada extraño que el profesor acuciase al joven Wilcox con sus preguntas y solicitudes de información. Esta experiencia anterior tuvo lugar en 1908, hace 17 años, cuando la Sociedad Americana de Arqueología celebró su reunión anual en San Luis. El profesor Engel, como corresponde a alguien de su mérito y autoridad, desempeñó un papel importante en las deliberaciones y fue uno de los primeros en ser abordado por los diversos profanos que, aprovechando la celebración, acudieron a hacer preguntas y plantear problemas en la confianza de que serían correctamente contestadas y resueltas. El cabecilla de aquellos profanos, que no tardó en ser el centro de atención de todos los congregados, era un hombre de mediana edad y aspecto corriente que había venido desde Nueva Orleans en busca de cierta información que le resultaba imposible obtener de ninguna de las fuentes locales. Su nombre era John Raymond Legras, inspector de policía de profesión. Llevaba consigo el motivo de su visita, una grotesca, repulsiva y aparentemente antiquísima estatua de piedra, cuyo origen era incapaz de determinar. No cabe pensar que el inspector Legras tuviera el menor interés por la arqueología, ya que, por el contrario, su deseo de ser ilustrado al respecto estaba instado por motivos estrictamente profesionales. La estatuilla, ídolo, fetiche o lo que quiera que aquello fuera, había sido requisida hace unos meses en los bosques pantanosos al sur de Nueva Orleans, en el curso de una redada contra los asistentes a una supuesta celebración vudú. Tan extraños y horribles eran los ritos practicados que la policía no pudo sin darse cuenta de que había dado con una oscura secta totalmente desconocida para ellos, e infinitamente más diabólica que el más siniestro de los círculos africanos de la religión vudú. Acerca de su origen no pudo descubrirse absolutamente nada, salvo por ciertas historias erráticas e increíbles que se logró sacar por la fuerza a algunos de los detenidos. A esto último se debe el ansia de la policía por encontrar cualquier dato acerca de las antiguas tradiciones que pudiera ayudarles a reconocer el horrible símbolo, para poder seguir la pista del culto hasta su origen. El inspector Legras no estaba preparado para la excitación que suscitó su testimonio. Un simple vistazo a la estatuilla fue suficiente para hacer que los hombres de ciencia allí congregados se sumiesen en un estado de tensa excitación y no perderían un solo momento en amontonarse alrededor del policía para así poder contemplar la diminuta figura de tan extraña apariencia y tan remota antigüedad que daba lugar a inopinadas y arcaicas perspectivas aún por desvelar. Ninguna escuela de arte conocida había alentado la creación de este terrible objeto, pero cientos e incluso miles de años parecían estar marcados sobre su oscura y verdosa superficie de piedra cuya identificación resultaba imposible. La figura, que al final fue pasada lentamente de mano en mano para que pudiera llevarse a cabo un estudio más cercano y detallado de la misma, tenía entre 18 y 20 centímetros de altura y estaba esculpida con gran habilidad artesanal. Representaba un monstruo de perfil vagamente humano, pero con una cabeza a modo de pulpo, cuya cara era una masa de tentáculos. Un cuerpo cubierto de escamas y de aspecto gomoso. Tenía unas prodigiosas garras, tanto en extremidades anteriores como posteriores, y unas largas y estrechas alas en la espalda. Aquella cosa de la que parecía desprenderse una terrible y antinatural malevolencia tenía una corpulencia algo abotargada y estaba sentada en cuclillas, con cierto aire maligno sobre un pedestal cubierto de caracteres indescifrables. Las puntas de las alas tocaban el lado posterior del pedestal y su trasero ocupaba el centro, mientras que las largas y curvas garras de las dobladas patas inferiores hacían la parte frontal y se extendían a lo largo de todo el tercio superior del pedestal.
La cabeza de cefalópodo se encontraba inclinada hacia adelante, de modo que los extremos de sus tentáculos faciales rozaban la parte posterior de las grandes garras delanteras, que a su vez estaban abrazadas a las rodillas elevadas de la agachada criatura. El aspecto del conjunto resultaba anormalmente vívido e incluso sutilmente terrible, pues su origen era del todo desconocido. Su enorme, pasmosa e incalculable antigüedad resultaba indiscutible. A pesar de ello, no daba muestra de una sola relación con cualquier forma artística de carácter primitivo. De hecho, tampoco guardaba relación con ninguna otra época. Totalmente al margen, el propio material con que estaba construida también resultaba un misterio, ya que aquella piedra verdinegra de aspecto maleable, con motas y vetas doradas o iridiscentes, no se parecía a nada conocido por la geología o la mineralogía. Los caracteres que cubrían la base eran igualmente desconcertantes y ninguno de los presentes pudo formarse la menor idea de su origen lingüístico, a pesar de encontrarse allí la mitad de los expertos mundiales en la materia. Estas inscripciones, así como la estatuilla y su material, formaban parte de algo horriblemente remoto y ajeno a la humanidad, tal y como la conocemos, algo que terriblemente sugiere la existencia de antiguos e idólatras ciclos de vida en los que nuestros mundos y concepciones no tienen cabida alguna. No obstante, después de que todos los congregados sacudieran sus cabezas, confesando su derrota ante el problema planteado por el inspector, hubo un hombre entre los allí reunidos que creyó percibir una extraña familiaridad en la monstruosa figura y la escritura, y que al momento contó con cierta timidez lo poco que sabía. Esta persona era el difunto William Chenkin Webb, profesor de antropología en la Universidad de Princeton y un explorador de reconocido prestigio. El profesor Webb había participado 48 años en una expedición a Groenlandia e Islandia en busca de ciertas inscripciones rúnicas que no llegó a encontrar. Mientras remontaba la costa occidental de Groenlandia, se encontraron con una extraña tribu o culto de esquimales degenerados cuya religión, una curiosa forma de adoración al diablo, le hizo sentir escalofríos, dado lo deliberadamente sanguinario y repulsivo de sus ritos. Era una fe de la que otros esquimales sabían muy poco y de la que solo se hablaba en medio de un gran pánico, diciendo que procedía de épocas horriblemente antiguas y anteriores a la creación de nuestro mundo. Además de ritos indescriptibles y sacrificios humanos, también se practicaban otros extraños ritos de carácter hereditario dirigidos a un anciano demonio supremo o Tornasuk. El profesor Webb tomó una cuidadosa transcripción fonética de aquellos ritos de labios de un anciano Angekok o hechicero sacerdote, expresando los sonidos lo mejor que pudo en caracteres latinos, pero en aquellos momentos el asunto de principal trascendencia no era otro que el fetiche que aquel culto adoraba y alrededor del cual danzaban los sectarios cuando la aurora se alzaba por encima de los gélidos alcantilados. Este era, afirmó el profesor, un tosco bajorrelieve de piedra que constaba de un horrible dibujo y ciertas inscripciones enigmáticas, y según le parecía, era una versión más tosca pero similar en todas sus características esenciales a la inhumana efigie que yacía en aquel momento frente a los reunidos. Estos datos, recibidos con incertidumbre y asombro por los presentes, aprobaron ser de especial interés para el inspector Legras, quien comenzó de inmediato a acosar con preguntas al informante, ya que había copiado y tomado nota de un ritual oral escuchado a los adoradores del culto de los pantanos que sus hombres detuvieron. Suplicó al profesor que recordase lo mejor que pudiera las sílabas que anotó en su convivencia con aquellos diabólicos esquimales. Lo que siguió entonces fue una exhaustiva comparación de detalles y un momento de pavoroso silencio cuando el detective y el científico llegaron a la conclusión de la práctica identidad de la frase común a aquellos rituales diabólicos, pertenecientes a mundos tan diferentes y distantes entre sí, lo que cantaban a sus ídolos gemelos, tanto los hechiceros esquimales como los sacerdotes de los pantanos de Luisiana, en esencia, era algo muy parecido a esto. Las divisiones entre palabras se han supuesto con base en los cortes que tradicionalmente se hacían en la frase al cantarla a voz alta. Pinglu, Gondonafu, Tulu, Rehel, Wow, Now, en Fag. Legras tenía algo a su favor frente al profesor Webb, ya que en varias ocasiones sus prisioneros mestizos le habían repetido lo que los viejos oficiantes les contaron del significado de esas palabras. El verso se traduciría por algo parecido a esto: en su morada, Terriel, el difunto Tulu espera soñando.
En ese momento, en respuesta a una exigencia urgente y generalizada, el inspector Legras relató de la manera más completa posible su experiencia con los adoradores de los pantanos, un relato que mi tío, tal y como puedo ver, consideró de una profunda trascendencia. La historia participaba de los más locos sueños de mitómanos y teósofos y demostraba el asombroso grado de imaginación cósmica poseído por aquellos mestizos y parias, algo que era lo que menos se hubiera podido esperar de ellos. El día 1 de noviembre de 1907, la policía de Nueva Orleans fue llamada a acudir con urgencia a la región pantanosa y lacustre al sur de la ciudad. Los ocupantes ilegales de la zona, en su mayoría primitivos pero amables descendientes de los hombres de Lafitte, era presa de un terror absoluto debido a algo desconocido que se les acercó en silencio durante la noche. Al parecer se trataba de vudú, pero un vudú de un tipo más terrible del que jamás habían llegado a conocer, y algunas mujeres y niños desaparecieron desde que el maléfico Tam Tam comenzó su incesante golpeteo a lo lejos, en el interior de los negros y embrujados bosques, por lo que ninguno de los colonos se atrevía a aventurarse. Había gritos demenciales y angustiosos chillidos, cantos que elevaban la sangre y danzantes llamas endemoniadas, y según añadió el aterrado mensajero, la gente no podía soportarlo por más tiempo. De ese modo, un destacamento de 20 policías repartidos entre 2 carruajes y un automóvil emprendió la marcha en las últimas horas de la tarde, con el tembloroso colono haciendo las veces de guía. Se apearon al final del camino transitable y durante kilómetros chapotearon en silencio a través del terrible bosque de cipreses al que la luz del día nunca llegaba. Feas raíces y maléficas lianas de musgos de Florida les acosaron, y de vez en cuando los montones de piedras enmohecidas o los restos de paredes putrefactas intensificaban con su sola insinuación una sensación depresiva de cada árbol malformado, y cada fungoso calvario contribuía a crear. Al rato se divisó al asentamiento de aquellos colonos, no más que un miserable montón de cabañas, y sus histéricos moradores corrieron a piñarse alrededor del grupo de policías que portaba faroles que se balanceaban. El apagado ritmo del tam-tam ahora resultaba levemente audible, muy a lo lejos, y algún alarido aterrador llegaba a ratos cuando el viento cambiaba de dirección. Un brillo rojizo también parecía filtrarse a través de la pálida maleza más allá de las interminables avenidas del bosque nocturno. A pesar de tener miedo a quedarse solos de nuevo, los aterrados colonos se negaron en redondo a avanzar un solo palmo más en dirección a aquella escena de impía adoración, de modo que el inspector Legras y sus 19 colegas se internaron sin guía entre negras arquerías de horror por la que ninguno de ellos había pasado con anterioridad. El área en la que se encontraba la policía siempre había tenido mala fama. Era prácticamente desconocida por el hombre blanco y en absoluto era transitada por este. Había leyendas que apuntaban a un lago oculto jamás visto por ojos mortales, en el que habitaba un enorme y amorfo pólipo blanco de ojos luminiscentes, y los colonos cuchicheaban acerca de unos diablos con aspecto de murciélagos que salían volando de cavernas para adorarlo. A la medianoche, los colonos afirmaban que aquello había estallado ahí desde antes de Dierville, desde antes de La Salle, desde antes de los indios e incluso antes que las saludables bestias y aves que poblaron esos bosques. Aquel ser era una pesadilla en sí mismo, y su sola visión suponía la muerte, pero también hacía soñar a los hombres, y por esa razón ellos sabían lo suficiente para mantenerse lejos de él. La orgía vudú se desarrollaba en los márgenes de tan temida zona. Eso era ya lo suficiente malo de por sí. Es posible, por lo tanto, que el lugar de la celebración hubiera aterrorizado a los colonos más que los escalofriantes sonidos e incidentes. Solamente la poesía o la locura pueden hacer justicia a los ruidos escuchados por los hombres de Legras a medida que se abrían paso por el negro pantano hacia el rojizo resplandor y el apagado sonido de los tambores. Existen rasgos vocales propios del ser humano y rasgos vocales propios de las bestias, pero resulta horrible escuchar los unos cuando la fuente en la que lo producen deberían estar en los otros. La furia animal y el libertinaje orgástico se azotaban hasta alcanzar cotas demoníacas en medio
de un éxtasis de aullidos y graznidos que desgarraban aquellos bosques nocturnos y reverberaban por toda su extensión como si se tratara de tormentas pestilentes surgidas de los abismos del infierno. De vez en cuando aquel ulular sin orden ni concierto se detenía y de lo que parecía ser un coro bien orquestado surgían roncas voces, entonando en sonsonete aquella horrible frase o ritual: Glug de Malafag, Tulu, Rial, Aguadar, Nadar, Efag. Fue entonces cuando los hombres habían alcanzado un lugar donde la vegetación era menos frondosa. Se toparon de repente con la visión del terrible espectáculo. 4 de ellos se tambalearon, uno se desvaneció y otros 2 profirieron un desquiciado grito que afortunadamente fue enmudecido por la furiosa cacofonía que producía aquella orgía. Legras echó agua de los pantanos en la cara del desmayado y todos se quedaron temblando de pie, casi hipnotizados por el horror. En un claro natural del pantano había un islote cubierto de hierbas de algo menos de media hectárea, sin árboles y relativamente seco. Allí saltaba y se retorcía una indescriptible horda de monstruosidad humana que nadie salvo Sim o Angarola hubiera sido capaz de retratar. Sin ropa alguna, aquellos engendros mestizos rugían, vociferaban y se contorsionaban en torno a una gigantesca hoguera circular en cuyo centro, visible a través de ocasionales aberturas en la cortina de llamas, se alzaba un imponente monolito de granito de 1 o 2 metros y medio de altura, sobre el cual, de manera incongruente, dada su extrema pequeñez, descansaba la horrenda estatuilla, formado un amplio círculo de 10 caldazos dispuestos a intervalos regulares, con el monolito rodeado de llamas en su centro. Colgaban boca abajo los cuerpos atrozmente mutilados de los indefensos colonos que habían desaparecido. Era dentro de aquel círculo donde el corro de adoradores saltaban y rugía, desplazándose de forma general de izquierda a derecha en una interminable bacanal entre el círculo de cuerpos y el de llamas. Puede que solo fuera la imaginación, o puede que fueran los ecos del lugar los que indujeron a uno de los policías, un hispano un tanto exaltado, a imaginarse que había oído respuestas antifonales al ritual procedentes de algún lugar lejano y sin luz, en lo más profundo de aquel bosque de ancestrales leyendas y horrores. Más tarde tuve ocasión de encontrarme de nuevo con este hombre, Joseph Death Galvez. Se llamaba, que demostró ser molestamente imaginativo. Llegó hasta el punto de insinuar la existencia de un batir de alas apenas perceptible y de haber vislumbrado unos ojos brillantes y una gigantesca masa blanca más allá de los árboles lejanos. Pero creo que lo que realmente sucedía es que había escuchado demasiada superstición local. La horrible pausa que se tomaron los hombres de Legras tras presenciar semejante aberración fue relativamente breve. El deber era primero, y aunque debía haber más de un centenar de mestizos celebrantes, los policías confiaron en sus armas de fuego y se lanzaron resueltos hacia una nauseabunda batalla. Durante unos 5 minutos, el caos y el estruendo fueron más allá de toda descripción. Se libró una auténtica batalla campal y se abrió fuego. Si bien muchos de los idólatras se dieron a la fuga, pero al final el inspector Legras pudo contar hasta 47 detenidos de hosco semblante, a los que obligó a vestirse a toda prisa y formar entre 2 filas de policías. 5 de los adoradores yacían muertos y 2 más que resultaron heridos de gravedad fueron acarreados por sus compañeros sobre empobrezadas camillas. Por supuesto, la efigie que ya hacía sobre el monolito fue cuidadosamente retirada y transportada por el propio Legras. Tras un viaje de extrema tensión y agotamiento, los detenidos fueron interrogados en la jefatura de policía. Resultaron ser hombres de muy baja extracción social, de sangre mestiza y enajenados mentales. La mayoría eran marinos, unos cuantos negros y mulatos, casi todos de las Indias Occidentales o portuguesas de Brava, de las islas portuguesas de Cabo Verde. Aportaban una nota de colorido vudú al heterogéneo culto, pero bastantes antes de que se hubiera realizado muchos interrogatorios, ya se había puesto de manifiesto que en todo aquello existía algo mucho más profundo y antiguo que el simple fetichismo negro. Degradados e ignorantes como eran, aquellas criaturas se aferraban con sorprendente firmeza a la idea central de su repugnante fe. Tal y como dijeron, adoraban a los primigenios,
que existen desde mucho antes que los hombres y que vinieron a este joven mundo desde los cielos. Los primigenios abandonaron la superficie del planeta, desapareciendo en el interior de la tierra o bajo las aguas del mar, pero sus cuerpos sin vida le contaron en sueños sus secretos a los primeros hombres, que formaron un culto que jamás ha desaparecido. Este era el culto, y los prisioneros afirmaban que siempre había existido y que continuaría haciéndolo, ocultando en lejanas tierras baldías y lugares lúgubres a lo largo y ancho del mundo, hasta el momento en el que sumo sacerdote Tulu se alzase desde su longeva casa en la invulnerable ciudad de Riel, bajo las aguas, y volviese a poner la tierra bajo su dominio. Algún día les convocaría a todos cuando las estrellas estuvieran en posición. El culto secreto esperaría por siempre hasta que esto sucediera y poder liberarlo. Entre tanto, nada más debía decirse. Había algún secreto que incluso la tortura sería incapaz de extraer. La humanidad no era la única vida consciente del planeta, pues de las tinieblas salían figuras para visitar a los pocos feligreses. No se trataba de primigenios, a los que ningún hombre había visto jamás. El ídolo esculpido era una representación del gran Tulu, pero nadie sabía decir si los demás primigenios eran o no parecidos a él. Nadie era capaz de leer las antiguas inscripciones, pero los mensajes eran transmitidos de viva voz. El cántico ritual no era el ya mencionado secreto, pues este último nunca era pronunciado en voz alta, sino susurrado. El cántico solo significaba esto: en su morada de Riel, el difunto Tulu espera soñando. Solo se consideró a 2 de los detenidos los bastante cuerdos como para ser colgados, y el resto fue internado en diversas instituciones. Todos negaron haber participado en los asesinatos rituales, afirmando que las muertes fueron producidas por los seres de alas negras, que se habían dirigido hacia ellos desde su inmemorial templo en el interior del bosque embrujado. No pudo obtenerse ninguna información coherente acerca de esos misteriosos alados. Casi todo lo que la policía pudo averiguar provino principalmente de un anciano mestizo llamado Castro, que decía haber viajado hasta extraños puertos y haber hablado con los líderes inmortales del culto en las montañas de China. El viejo Castro recordaba retazos de una horrible leyenda que hacía palidecer las especulaciones de los teósofos y que hacía que el hombre y el mundo pareciesen algo de reciente aparición y de existencia transitoria. Ha habido épocas remotas en que otros seres que vivían en sus grandes ciudades gobernaban la tierra. Castro dijo que, según le habían contado aquellos chinos inmortales, aún podrían encontrarse vestigios de aquellos en cíclopes piedras de las islas del Pacífico. Ellos murieron muchas eras antes de la aparición del hombre, pero existen ciertas artes que podían hacerlo revivir cuando las estrellas estén de nuevo en la posición propicia dentro del ciclo de la eternidad. Efectivamente, ellos habían venido de las estrellas y habían traído consigo sus imágenes. Estos primigenios, continuó Castro, no estaban compuestos del todo de carne y hueso, tenían forma, cosa que quedaba demostrada en aquella efigie esculpida en las estrellas, pero esa forma no estaba hecha de materia. Siempre que las estrellas estuvieran en posición, podían saltar de un mundo a otro a través de los cielos, mas cuando las estrellas no eran propicias, ellos no podían vivir, pero aunque no pudieran vivir, tampoco morirían realmente. Todos yacen en moradas de piedra en la gran ciudad de Riel, protegidos por los hechizos del omnipotente Tulu, en espera del día de la gloriosa resurrección en que las estrellas y la tierra les sean de nuevo favorables. Llegado ese momento, algunas fuerzas del exterior deben liberar sus cuerpos. Los hechizos empleados para preservarlos les impedían intentar todo movimiento inicial, por lo que no podían hacer otra cosa que yacer despiertos en la oscuridad y pensar mientras transcurrían millones y millones de años. Ellos estaban al tanto de todo lo que acontecía en el universo, pues su forma de comunicación era la transmisión del pensamiento. Incluso hoy hablaban en sus tumbas, cuando después de infinitas épocas de caos llegaron los primeros hombres. Los primigenios hablaron a los más sensitivos de entre ellos, moldeando sus sueños, ya que sólo así podían su lengua alcanzar las mentes carnales de los mamíferos. Entonces susurró Castro: aquellos primeros hombres crearon el culto en torno a unos pequeños ídolos que les mostraron los grandes ancianos, ídolos traídos de épocas distintas desde estrellas sin luz. Ese culto no desaparecerá hasta que las estrellas vuelvan a estar en posición y los sacerdotes ocultos consigan sacar al gran Tulu de su tumba para que
que resucite a sus súbditos y reanude su dominio sobre la tierra. Esos tiempos serán fácilmente reconocibles, porque entonces la humanidad se habrá vuelto como los primigenios, libre y salvaje, más allá del bien y del mal, dejando a un lado la ley y la moral, y todos los hombres gritarán y matarán y gozarán su alegría. Entonces los primigenios liberados les enseñarán nuevas formas de gritar y de matar, de solazarse y disfrutar, y la tierra entera arderá en un holocausto de éxtasis y libertad. Mientras tanto, el culto, mediante los ritos apropiados, debe mantener viva la memoria de aquellas antiguas costumbres y escenificar la profecía de su regreso. En tiempos remotos, hombres elegidos hablaron en sueños con los primigenios sepultados, pero un día algo sucedió. La gran ciudad pétrea de Riel, con sus tumbas y monolitos, se hundió bajo las aguas, y las aguas profundas, llenas del misterio primigenio que ni siquiera los pensamientos pueden atravesar, habían cortado aquella comunicación espectral, pero el recuerdo nunca moriría, y los sumos sacerdotes afirman que la ciudad se alzará de nuevo cuando las estrellas estén en posición. Entonces saldrán de la tierra los negros espíritus que en ella habitan, enmohecidos y tenebrosos, cargados de rumores siniestros obtenidos en cavernas situadas bajo el mismo fondo del mar. Pero el viejo Castro prefería no hablar demasiado acerca de ellos. Se cayó de repente y no hubo persuasión o sutileza capaz de sacarle una sola palabra más al respecto. Curiosamente, tampoco quiso hablar acerca del tamaño de los primigenios del culto. Dijo que, según pensaba, su núcleo yacía en medio de las arenas intransitables del desierto de Arabia, donde Irem, la ciudad de los pilares, sueña culta e indemne. La secta no estaba aliada a los cultos europeos de brujería y resultaba prácticamente desconocida más allá de sus integrantes. Ningún libro había siquiera insinuado la existencia de este, aunque los chinos imperecederos afirmaron que el Necronomicon del árabe loco Abdul Arraer contenía ciertos dobles significados que los iniciados podían interpretar a su antojo, especialmente el tan discutido pareado. No está muerto aquello que puede yacer eternamente, y con los extraños eones hasta la muerte puede morir. Legras, profundamente impresionado y no menos perplejo, en vano intentó informarse acerca de las afiliaciones históricas del culto. Aparentemente Castro había dicho la verdad cuando afirmó que era completamente secreto. Las autoridades de la Universidad de Tulane no pudieron arrojar luz alguna acerca de las estatuillas o la secta, y en aquel preciso momento el inspector había llegado hasta las máximas autoridades del país para solo encontrarse con el relato de Groenlandia que había contado el profesor Webb. El interés febril que el relato de Legras despertó durante la reunión, corroborado por la propia estatuilla, quedó reflejado en la subsiguiente correspondencia de los asistentes, aunque los comentarios que aparecieron en las publicaciones oficiales de la sociedad fueron más bien escasos. La precaución es la principal inquietud en aquellos que están acostumbrados a enfrentarse en ocasiones con charlatanes e impostores. Legras prestó la estatuilla durante algún tiempo al profesor Webb, pero le fue devuelta al fallecer este último, y hoy permanece en su poder, tal y como puede comprobar hace no mucho. Es un objeto auténticamente terrible e inequívocamente parecido a la del joven Wilcox esculpiera en sueños. No me extraña que mi tío se entusiasmase con el relato del escultor, pues, ¿qué ideas no le llegarían a la cabeza, tras lo que Legras había aprendido del culto, si escuchase a un joven sensible decir no solo que había soñado con la estatuilla y los jeroglíficos exactos de la imagen hallada en los pantanos y la tablilla de Groenlandia, sino que en sueños le había llegado al menos 3 de las precisas palabras que componían la fórmula, pronunciada tanto por los diabólicos esquimales como por los mestizos de Luisiana. El inicio inmediato por parte del profesor Engel de una investigación con la mayor minuciosidad resultó natural, aunque yo personalmente sospechaba que el joven Wilcox había oído del culto de alguna forma y había inventado una serie de sueños para enfatizar aquel misterio y prolongarlo a expensas de mi tío. No cabía duda de que las descripciones de sueños y los recortes recopilados por el profesor corroboraban los hechos, pero la racionalidad de mi mente y la extravagancia de este tema me llevaron a adoptar lo que a mi juicio eran las conclusiones más sensatas. De ese modo, tras estudiar detenidamente una vez más el manuscrito y correlacionar las notas teosóficas y antropológicas acerca del culto con el relato de Legras, viajé hasta la residencia del escultor en Providence para echarle la reprimenda de que me parecía apropiada por haber embaucado de manera tan atrevida a un hombre educado y de edad. Wilcox aún vivía en soledad en el edificio Fleur de Lis de Thomas Street, una horrible
la imitación victoriana de la arquitectura bretona del siglo XVII, que ostentaba una fachada de estuco entre preciosas casas coloniales que ocupaban la antigua colina, a la sombra de la más hermosa torre georgiana de toda América. Lo encontré trabajando en su estudio y hube de admitir que el genio del escultor era profundo y auténtico. Nada más ver las obras que allí había repartidas, creo que con el tiempo será recordado como uno de los grandes artistas de lo decadente, porque había ya cristalizado en arcilla y algún día reflejaría en mármol pesadillas y fantasías que solo Arthur McKean evoca en su prosa y Clark Ashton Smith plasma en su verso y pintura. Moreno, delicado y de un descuidado aspecto, se volvió lánguidamente cuando llamé a la puerta y me preguntó que qué quería sin siquiera levantarse. Manifestó cierto interés cuando le dije quién era, pues mi tío despertó su curiosidad al investigar sus sueños, pero nunca le explicó la razón de su estudio. No amplié su conocimiento acerca del asunto, pero busqué con cierta sutileza la manera de poderle sacar algo. En poco tiempo pude convencerme de su sinceridad, pues hablaba acerca de sus sueños de una manera que a nadie podía engañar. Esos sueños y los residuos que había dejado en su subconsciente tenían una profunda influencia en su arte, cosa que confirmó al mostrarme una morbosa estatua, cuyo contorno casi me hizo estremecer con la potencia de su siniestro poder evocativo. Wilcox no pudo recordar haber visto el original de esa figura, salvo en su propio bajorrelieve, pero el perfil lo moldearon inconscientemente sus propias manos. Se trataba de la gigantesca figura sobre la que había desvariado en su delirio. También quedó claro que realmente no sabía nada de un culto secreto, salvo por lo que se hubiera dejado caer en sus charlas con mi tío. Una vez más me esforcé en imaginar cómo habría podido llegar a experimentar tan extraña sensación. Hablaba de sus sueños de una manera extraña y poética. Me hacía ver con terrible intensidad la húmeda ciudad cíclopea de piedra verdosa y cubierta de fango, cuya geometría, comentó, era completamente errónea, y consiguiendo que pudiese escuchar con pavorosa expectación la incesante y cuasi mental llamada de las profundidades: Tulu Thrak, Tulu Thrak. Estas palabras formaban parte de aquel terrible ritual que hablaba de la vigilia onírica del difunto Tulu bajo su bóveda pétrea de Ariel, y me sentí profundamente estremecido a pesar de mis creencias racionales. Estoy seguro de que Wilcox había oído hablar del culto de alguna manera, pero lo había olvidado en medio del montón de sus no menos extrañas lecturas e imaginaciones. Más tarde, y en virtud de su predisposición a impresionarse, hallé una expresión subconsciente de aquello en sus sueños, en el bajorrelieve y en la terrible estatua que tenía entre mis manos. El engaño al que había sometido a mi tío era, por lo tanto, inocente e involuntario. El joven tenía un carácter algo amanerado y antipático, por lo que él no podría sentir simpatía, pero me vi obligado a reconocer tanto su genio como su honestidad. Me despedí de él amistosamente, deseándole todo el éxito que su genio prometía. El asunto de la secta aún continuaba fascinándome, hasta el punto de imaginar que alcanzaría la fama personal por mis investigaciones acerca de su origen y conexiones. Visité a Legras en Nueva Orleans y charlé tanto con él como con otras personas acerca de aquella vieja redada. Vi la terrorífica efigie e incluso hice preguntas a aquellos prisioneros mestizos que aún seguían con vida. Por desgracia, el viejo Castro llevaba muerto varios años, aunque no se tratase más que de una confirmación detallada de lo que mi tío había escrito en sus notas. Lo que entonces comprobé personalmente de manera tan gráfica consiguió estimularme de nuevo, pues estaba seguro de estar tras la pista de una religión auténtica, antiquísima y absolutamente secreta, cuyo descubrimiento me haría un antropólogo de renombre. Mi actitud, como desearía que continuara siendo, aún era de absoluto materialismo, de modo que descarté, con una perversidad inexplicable, las coincidencias existentes entre las notas relativas a sueños y los extraños recortes recopilados por el profesor Engel. Algo que empecé a sospechar y que me temo ahora sea ciencia cierta es que la muerte de mi tío distó muchísimo de ser natural. Este se derrumbó en un angosto y empinado callejón que ascendía desde unos viejos muelles infestados de mestizos extranjeros.
Tras un descuidado empellón propinado por un marino negro, no pude olvidar la sangre mezclada y la querencia marinera de los sectarios de Luisiana, y no me sorprendería enterarme en algún momento de la existencia de ciertos métodos secretos de asesinato tan antiguos como los ritos y creencias esotéricos. Legras y sus hombres no han sufrido daño alguno, pero en Noruega ha muerto cierto marinero que fue testigo de cosas extraordinarias. Habrían llegado las pesquisas de mi tío a oídos siniestros tras obtener la información del joven escultor. Creo que el profesor Engel murió porque sabía demasiado. Que yo desaparezca de igual manera está aún por verse, pues ahora sé demasiado.